pero recibiréis poder Potenza cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Когда сойдет на вас Дух Святой, In all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Muy buenas noches, mi buen amigo Tito. Es un gusto conectar contigo. ¿Y dónde estás? A ver, cuéntame dónde estás, porque yo ya sé, pero para que le cuentes a los que están escuchando. Seguro. Bueno, escasamente hace un año que comenzamos una aventura nueva en el Señor, comenzamos una iglesia nueva y hemos estado en el proceso de levantar la iglesia aquí cerca de donde estábamos trabajando. Por espacio de 18 años trabajé con Calvary Chapel Downey y entonces hace un año atrás que hemos sentido, un pastor y yo, de allí mismo de Downey, sentimos el comenzar una nueva obra. Así que eso es lo que hemos estado haciendo en la ciudad de Cerrito, aquí en un suburbio de Los Ángeles. Calvary entonces, Cerritos en California, Cerrito. Cerca de Los Ángeles. Muy Sí, bien. Señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cómo va la iglesia? ¿Cómo les va ahorita? ¿En qué están? ¿Qué está pasando allá con ustedes? Bueno, como tú sabes, como casi muchas de las Calvaries que comienzan alquilando en una escuela, el problema es que muchas facilidades, buenas facilidades, teníamos el gimnasio y el auditorio de la escuela y teníamos diferentes salones, pero por el factor de COVID las escuelas están cerradas y entonces hemos tenido que buscar una segunda alternativa. Y entonces estamos reuniéndonos en un community center aquí en Cerrito. Son cristianos y entonces Cerrito es una comunidad asiática, una comunidad de personas del lejano oriente, de Asia. Y entonces, bueno, ha sido un reto bien lindo y entonces allí es donde tenemos el Señor. Durante la semana nos estamos reuniendo en Zoom. Y el fin de semana nos estamos reuniendo físicamente en el local que hemos rentado. Así que... Qué bendición. Aquí en Mérida todavía no, hasta falta, pero qué bendición que se puedan reunir. Y mira, ahí tienes hasta el fin del mundo en tu casa, ahí con los de Asia y los demás. Entonces, sí, qué bien. Sí, mira, es una de las comunidades allí en Cerrito. Es una comunidad que se conoce como la Pequeña India. Así que hay mucho personas tanto de la India como de Pakistán. Tú puedes ir y por espacio de 3 o 4 bloques, todo lo que hay son restaurantes de la India, comercios de la India, y es interesante. Parece como si estuvieras no en Estados Unidos, sino que estuvieras en India. Así que... Entonces, ahí en California... No tienes que ir hasta el fin del mundo para cumplir Hechos 1:8, ¿no? Hasta ahí, en tu misma comunidad. Sí, entonces, qué bueno. Pues Tito, también tú y yo nos conocemos desde años por otro lugar, no en California, no en México, pero en Cuba. Sí. Y los pastores de Cuba, pues ellos querían poder conectarse con nosotros, pero ahorita no ha habido esa comunicación, no hay esta manera para conectarse. Entonces vamos a hablar por ellos. Seguro. Cuéntanos un poquito del ministerio en Cuba, cómo empezó y cómo lo que está pasando ahorita. Bueno, Cuba ha sido algo bien interesante que el Señor ha puesto. Curiosamente, en 1991... fue cuando tú pudiste entrar, ¿no? Cuando yo entré para los Juegos Panamericanos, un grupo de 20 misioneros, porque sabíamos que la prensa internacional estaba en Cuba y que podíamos predicar y no nos iban a hacer nada, porque pensábamos que no podían arriesgar la seguridad y cómo proyectar el país desde el punto de vista de que se viera un país bastante libre y democrático para la expresión. Así que, curiosamente, el mismo año que yo estoy yendo, Drew también está entrando en Cuba
haciendo otros trabajos en las iglesias de Cuba. Así que Wow. ahí comienza todo. Como en el 2004, entonces es que a través de John Bonnell sabemos que la iglesia de Fernando estaba este escritor famoso que habla acerca del Apocalipsis, Hunt, no sé si David Hunt. Living Hunt. David Hunt, sí. Entonces él estuvo allá y entonces me pidieron que llevase unos libros a Fernando. John Bonnell específicamente, porque John Bonnell va en el 2004 más o menos con él y él es el traductor de Hunt. Y entonces John quedó en enviarle unos libros a Fernando y yo sabía que iba a estar yendo, así que me voluntarié para llevarle los libros a Fernando. Y desde entonces hemos desarrollado una amistad bien linda juntamente contigo, que has estado con Claro. nosotros en todo Creo que 2007, ¿no? 2007 fue cuando fui igual por primera vez, porque llegué a Mérida en Sí, 2006 sí, y el febrero del 2007 fue cuando me tocó ir a traducir allá y conocerlos a ustedes, y conocer al pastor sí. Drew y el pastor Fernando y enamorarnos de la iglesia de Cuba, porque realmente para mí es mi segunda casa. Después de Mérida, Es Cuba es increíble. mi segundo hogar. Es como vivir, bueno, o sea, yo sé que los tiempos han cambiado, pero era como vivir los tiempos de la iglesia primitiva, de la Amén. iglesia de los hechos. Amén. Donde todas las cosas las tenían en común, donde se reunían 7 veces en semana. Curiosamente, yo le digo a la gente que cuando había servicio para ancianos, estaba toda la iglesia. Cuando había servicio para jóvenes, estaban también los Toda ancianos. la iglesia, Así que sí. ellos llamaban los servicios de ancianos o de jóvenes, pero todo el mundo iba, así que no había distinción Era esa de, comunidad. Realmente de yo edades, seguro. lo he visto Seguro. lo mismo que tú. Esa iglesia, esa primera iglesia se ve reflejada mucho en Cuba. Sí, sí. Pues sí, y realmente estamos orando mucho por ellos ahorita. He estado en comunicación con Fernando y ya están empezando a tener servicios ellos con todas las precauciones. Igual ya nos ganaron a nosotros y estamos orando que Dios siga proveyendo porque igual ha sido un tiempo de dificultad para buscar los alimentos, cosas necesarias. Sé que ahorita van a Sí, operar al hijo del pastor Fernando, lo van a operar de una hernia en su columna. sí. Y sí, hay mucha necesidad. Y interesantemente, cuando me dio a mí el COVID, estaba ahí orando, ellos estaban orando por mí fielmente y me estaban diciendo que muchos tenían hepatitis que está pasando en Sí. diferentes lugares. Y entonces hay mucha oración Eso es así. por Eso ellos es así. físicamente y espiritualmente. Sí. Entonces, Bueno, no, es algo que te había comentado, no en ningún momento crédito para uno, pero desde que tú has estado enfermo y tu esposa, y para mí son tan especiales que me puse sí, esta pulsera que ya te la puedes quitar, ya estamos mejor. me incomoda ponerme cosas en las manos, Sí, pero me la puse con el propósito de que me incomodase y me recordase el estar gracias, intercediendo por ti, por tu esposa. gracias, gracias, Sí, gracias. sí, sí, por la gloria de Dios, no, ningún crédito del hombre. Yo sé que Dios permitió que nos enfermáramos porque ahorita mi esposa está con un ministerio de COVID, Sí, dando consejos a las personas, como, porque es la doctora y ayudando a las increíble. personas en todo esto y pues realmente, no tanto para mí, pero para ella se ha vuelto un ministerio Bien todo esto, lindo. ayudar a otros y ha sido una bendición. Increíble que como dice la Biblia, Él nos da, nos hace pasar por circunstancias para nosotros alentar a otros. Así que se ha convertido en algo bien bíblico lo que tu esposa ha estado haciendo en estos momentos. Sí. Y la familia, sí. Pues regresando a Cuba, estamos igual, si Dios quiere, regresamos allá en febrero para lo que siempre hacemos, las conferencias de pastores. ¿Por qué nos cuentas un poquito de las conferencias que se hacen cada año?
Aparte vamos a hacer otras misiones, pero es como que el punto de encuentro, lo que Dios ha hecho allá. Sí, mira, obviamente el factor de Cuba para el 2005, 2006, 2007, el país comienza a abrirse un poco, no mucho, un poco, y entonces comienzan a ir, llevar influencia de pensamiento bíblico que nosotros los consideramos question mark, ¿verdad? Como quien dice, cuestionamos ese tipo de doctrina. Doctrina También de falta... hombres en vez de doctrina de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Doctrina de hombres en vez de doctrina de Dios. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ahí es que comenzamos con el deseo de traerle sana doctrina y traerle la Biblia en las conferencias. Me recuerdo que una de las conferencias que había yo escuchado que se habían llevado a cabo allá en Cuba era que se hacía una actividad, una conferencia para jóvenes, y entonces los que venían de Estados Unidos lo que hacían era que la actividad era enseñarles a bailar en vez de enseñarles la Biblia. Y entonces, bueno, eso nos inquieta a nosotros con el propósito de nosotros llevar la sana doctrina, y desde entonces comenzamos en la iglesia de Fernando. Se nos hizo pequeño porque venían iglesias de diferentes partes de todo el país. Bueno, mayormente del centro y del este del país. Claro. Y entonces, ahí es que la iglesia de Fernando se nos hizo pequeño y comenzamos entonces a asistir y a rentar el salón de conferencia o el campamento de Canaán, que es el de los hueleyanos. Y entonces, desde entonces, gracias a Dios que nos ha abierto las puertas para nosotros ministrar a los pastores y a los líderes y a sus familias. Comenzamos así, entonces Dios nos ha abierto las puertas para también ministrarle a los niños, porque los niños eran no distracción, pero entonces no queríamos ministrarle a los niños, y ahí es donde tú comienzas con la visión de los niños, y también comienzas tú con la visión de los jóvenes, ¿verdad? Y así que todos los años estamos haciendo la conferencia para los líderes, para los jóvenes y para los niños. Gracias a Dios y gracias a ti. Amén. Que te puso Es una eso en el bendición corazón. poder, realmente yo cada vez que voy a Cuba me enamoro allá de la iglesia, Sí, de las personas. sí. Y realmente viendo Cuba, que es una isla, pero es larga. Sí, Y sí. realmente de distancia, del lugar de un lado a otro, es muy largo. Y me tocó este año pasado, antes de que empezara todo esto, ir al oriente y empezar una mini conferencia allá en el oriente, realmente al otro extremo, y ver el corazón. Una cosa que me llamó mucho la atención de ellos, porque desde que el tiempo que tuvimos se hizo más corto, ellos querían que diéramos todo lo que íbamos a dar en el corto tiempo. Entonces estuvimos enseñando la palabra desde mañana hasta noche, y casi sin parar, y yo estaba cansado, y luego venía otro, predicaba, y luego otro, pero la gente estaba ahí escuchando, atenta en la palabra, hambrienta, y eso es lo que me quedé este año de la iglesia en Cuba. Tiene una hambre, una sed de la palabra de Dios, y ellos estaban dispuestos a estar parados, estar escuchando, están poniendo atención todo el día, y nosotros ahí muertos de cansancio, pero ellos seguían, tienen una hambre por el Señor. Y eso es lo que se me quedó muy marcado este año. Mira, es increíble, Roberto, y eso me imagino que te has dado cuenta. Hay personas que venían de Santiago a la conferencia, Sí, y hay veces que 8 horas, no más de 8 horas. para los que no saben, eso es una distancia de toma de 12 a 14 horas. 12 a 14 horas, sí. Y al principio que ellos comenzaron a venir, ellos comenzaban a venirse el día antes. Y si ustedes vieran las condiciones en Cuba, la transportación no es fácil. Había momentos en que ellos salían y donde les llegaba la transportación, porque no es que hay transportación
De un lado pública. para otro, ¿no? No, no. Entonces, ellos en ocasiones tomaban una transportación y se quedaban en una parada, no sé cómo lo puedes llamar, en un centro para esperar al otro día. O sea, que dormían en la calle Ujú, para para esperar. poder llegar al próximo día a la conferencia. No, en Cuba me he movido en guagua, en los almendros, los No coches sé si viejos. lo conocen los camellos. Los Antes camellos le no sé, llamaban los pero he estado camellos. en esas motos que tienen el carrito que va junto de ellos, a caballo, a tractores, Sí, sí. como sea, nos hemos movido. Sí, increíble el tractor. Eso te estás moviendo porque las carreteras no son flat y hay Sí. mucho no, no es que hay muchas, hay varias carreteras de tierra y entonces llegas con toda la cintura y todos los riñones que te duelen después que Sí. acabas de viajar en un tractor de eso. Pero, Tienes que, pero bendecidos porque vienen con esa hambre y que esa sed de la sí, palabra de Dios. Y eso es lo que siempre se me ha quedado de la iglesia en Cuba. Tiene una hambre y una sed de la palabra así y están mismo. dispuestos a escuchar y venir. Y realmente para ellos, venir al campamento, a la conferencia de pastores y líderes y niños y jóvenes, es para ellos como que lo máximo del año, es su Eso es momento así. vacaciones de alguna manera de salir y ir, y aunque las condiciones no siempre son las más fáciles, ellos se Sí. gozan de estar allá. Y tenemos la bendición también, mira, hay personas que me han dado, o sea, todos los años siempre nos dan la gracia. Me imagino que tú las has experimentado también. Hay personas que nos dicen, no habíamos comido tan bueno como aquí en el campamento. Claro, Y es porque obviamente nosotros llevamos dinero de Estados Unidos y de México y de otras partes. Y entonces con ese dinero compramos alimentos, alimentos que no están accesibles al cubano normal porque no tienen los recursos. Pero el claro. hecho de que nosotros ir allá y tener los recursos que Dios nos provee, podemos comprarle la comida y es comida exquisita para ellos, que no están acostumbrados a comer en todo el tiempo. No, es una bendición. Entonces hay que orar mucho por ellos. Ahorita ellos, esta pasión por el Señor, sé que ahorita igual hablan mucho también del periodo especial cuando había una Sí, falta de cosas. Creo que ahorita no están ahí todavía, pero sí hay igual una dificultad en conseguir, no sé qué si has oído sí, recientemente, pero mira, se gozan, aún en su falta, si no hay mira, como, Roberto, es el periodo más difícil. Yo llevo por espacio de, qué sé yo, quizá 18 años yendo y entonces es el periodo más difícil. Yo estuve en el 91 y en el 91 fue el periodo especial. Y ahora es que está viviendo el momento más difícil porque la economía se ha parado. Las ayudas que antes venían de la Unión Soviética, de China, de Venezuela, se han parado y no hay equipo de aseo, por ejemplo. No tienen, hay veces que en estos días se ha desarrollado una sauna porque se bañan, porque tienen el deseo de bañarse, pero no tienen jabón para bañarse. Y lo que te entonces, dije, hepatitis igual, también mucha sí, hepatitis ha pasado ahorita. sí, sí, sí. La falta de alimentos, la falta de medicamentos, las condiciones. No sé si te recuerdas el año pasado, un grupo de personas que llevamos al aeropuerto. El carro tenía gasolina para llevarlos al aeropuerto y el Ah, sí, carro tuvo que dormir en el aeropuerto porque se quedaron sin gasolina. sí, me acuerdo. Sí, no había Sí, gasolina, el sí. petróleo que hacen para Es moverse. triste, es triste. Un país Pero en medio lindo, de todo, ¿sabes qué? Yo he aprendido de ellos, sí, porque a veces se nos quita un poquito las cosas aquí ahorita, y yo siempre me acuerdo de la iglesia en Cuba, porque mucho más dificultades y siempre tienen ese gozo del Señor, ese hambre del Señor, esa hambre de la palabra, y creo que podemos aprender muchos de ellos en estos momentos. seguro que sí, seguro que sí. Una de las Entonces, cosas que me impresiona es el hecho de no tener, ellos viven
ellos viven en satisfacción al Señor. ¿Me explico? Ujú. Nosotros estamos mal acostumbrados y porque hay veces que nos falta o el internet o nos falta el teléfono celular. Ellos han aprendido a vivir con lo poco que tienen, son felices. Claro. Y entonces eso obviamente les gustaría tener más facilidades para poder llevar el evangelio y Todos. poder moverse seguro. Ah, muy bien, muy bien. Mira, me desvío un poco porque me apasiona Cuba, pero una de las cosas que estoy preguntando y en la luz de todo lo que hemos estado hablando es cómo ves ahorita nuestra misión o las misiones en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es esa importancia? No sé, ¿qué es lo que ves tú ahorita? Mira, siempre las misiones en las iglesias en general, gracias a Dios que no en Calvary Chapel, pero bueno, y tampoco, ¿no? ¿Sabes? No quiero excluir a Calvary Chapel, pero en general, solamente en términos de presupuesto, el 1% es lo que se dedica de nuestras entradas, es lo que se dedica a las misiones. Estoy hablando en la iglesia en general, por lo menos en Estados Unidos. No puedo hablar de otro lugar porque no conozco las estadísticas de Sí, otro son lugar. estadísticas conocidas, ¿no? Era un poco del presupuesto para misiones en otros lados, ¿no? Correcto. Y entonces, si antes no estábamos haciendo misiones como Dios nos enseña en su escritura, en su palabra, ahora con las distracciones que tenemos y las limitaciones que tenemos, mucho menos se está haciendo. Y me preocupa desde el punto de vista de que el llamado de Dios es claro para nuestra vida. Ahora, obviamente, quizás no podemos, es como nosotros le compartimos a la iglesia de Cuba, quizás nosotros no podemos ir, pero podemos ir en oración, podemos ir en rodillas a Claro. los lugares, podemos animarles a través del internet, podemos animarles en términos de mensajes y de nuestras oraciones. Y yo La creo que la misión no iglesia, para, sí, no para con todo esto, no para, debemos seguir. correcto, correcto. Y yo creo que estamos muy distraídos de lo que está pasando y menos hemos estado pensando en las necesidades que hay en el mundo. Así que es triste, pero yo espero que las circunstancias cambien o nosotros aprendamos a hacer misiones de una manera diferente. Amén, 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 amén. Pues Tito, ¿cómo podemos orar por ti, por Cuba? ¿Qué peticiones nos puedes dar para que estemos en oración? Sí, mira, si hay algo que me preocupa es que con todo y lo poco que hay en Cuba, yo no quiero o mi deseo es que ellos sigan enfocados en la misión y la necesidad. Y mi deseo para Cuba es que Cuba se convierta en una fuente de misiones para el mundo. Los Amén. cubanos han aprendido a vivir en low maintenance, como dice el americano, prácticamente sin nada. Ellos se mueven, ellos no tienen transportación, no tienen carro y ellos van hasta lo último de un lado a otro en Cuba, ¿verdad? Sí, no, sí. Entonces, lo que te quiero decir es que mi deseo para Cuba y mi oración es que Cuba se convierta en una nación y en una fuerza misionera donde en algún momento dado Dios empiece a llamar para salir a las naciones. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros estamos muy cómodos y nos hemos mal acostumbrado a la comodidad. Todavía Cuba todavía está virgen en términos de comodidades y ellos han aprendido a subsistir en dificultades. Y sería tremenda bendición el hecho de que ellos salgan al mundo Amén. y empiecen a hacerle bendición a lugares que Dios habrá de sacarlos a ellos.
Ya están listos para vivir donde sea, ¿no? Sí, señor. Sí, Amén. señor. Pues vamos a orar por la iglesia en Cuba. Vamos a tomar un tiempo para orar. Ok. Señor, te damos gracias por Tito, por nuestra amistad, Señor, que nos has juntado con ese corazón por Cuba. Y pedimos, Señor, que tú sigas haciendo grandes cosas en Cuba, que nos uses a nosotros aquí en México, en Estados Unidos, en diferentes países que le has dado ese corazón por esta isla. Y Señor, que podamos seguir ayudando y apoyando, pero más que todo, que tú muevas en la iglesia en Cuba, Señor, que tú trabajes en ellos, Señor, que proveas sus necesidades y que los prepares, que para algún día, Señor, que ellos, mientras más se abre la isla, Señor, que hemos visto poco a poco que se ha abierto, Señor, que tú prepares futuros misioneros para impactar al mundo. Te damos gracias por las iglesias allá, Señor. Te pedimos protección sobre ellas. Te pedimos que tú las tengas en tus manos. Y Señor, que tú sigas trabajando en los corazones de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, y guárdalos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Roberto, por la No, pues, oración. muchísimas gracias, Tito. Una bendición hablar contigo y seguimos orando por Cuba. Y si Dios quiere, nos vemos allá en febrero. En febrero. Increíble. Yo orando porque las circunstancias van a ser diferentes. Sí. En términos no, Todo. antes volábamos a Santa Clara, estábamos volando a Habana. Y entonces la transportación, o sea, va a ser bien difícil. Sí, ver qué pasa de aquí para allá, ¿no? En términos de todo, hasta de elecciones. Eso es así. Y tenemos que estar, bueno, en oración y bien entonado con lo que Dios quiere que nosotros hagamos allá. Amén, amén, amén. Dios bendiga a Tito. Un abrazo desde acá de México. Un abrazo igualmente a todos los hermanos allá y a todos los hermanos que nos escuchan. Siempre sigan orando por el pastor Roberto y su familia y la obra que está haciendo y por un servidor. Así que rogando a Dios que Dios siga abriendo puertas y que siga protegiendo a la iglesia de Cuba desde el punto de vista de las doctrinas equivocadas que quieren entrar a Cuba. Amén. No, sí, eso siempre es lo más importante, que sigan con esa pasión por la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Tito. Pues muy buenas tardes. Tenemos con nosotros, no por video, pero por audio, al pastor Fernando de Cuba. Y él ha estado con nosotros en una conferencia de misiones hace 2 años, ¿no, Fernando? 2 años. 2 años. Y pues ahorita por la comunicación quisiéramos verlo en video, pero por lo menos podamos escuchar y que nos dé pues unas palabras desde la isla de Cuba, de cómo están las cosas, cómo están ellos. Pues empezando, Fernando, dinos un poquito cómo están, qué está pasando por allá. Bueno, gracias al Señor estamos en lo relativo al trabajo de la iglesia, gracias al Señor bastante bien, porque la iglesia, independientemente de todo este proceso, que no solo hemos pasado nosotros, han pasado todas las iglesias a nivel mundial y ha habido tanta afectación. Pero nuestra iglesia, gracias al Señor, por el momento no se ve muy afectada desde el punto de vista de los hermanos, no han sido muy dañados los hermanos, independientemente de todo este proceso que han pasado de aislamiento, incluso muchas veces hasta aislamiento en casa, independiente de que no tenemos la cantidad de recursos o a veces la conectividad, porque no podemos tener video en estos momentos porque no hay la conectividad correcta. Pero hemos mantenido un trabajo en cada una de las iglesias, donde cada una de las Calvary en Cuba comenzó un trabajo diferente. Algunos comenzaron un trabajo que son más pequeñas, discipulado casa por casa, trabajando muy personalizado con la familia, como fueron el Chino y Gypsy. Otros tuvieron que hacer un trabajo nosotros, por ejemplo, tuvimos que grabar los mensajes en video, en memoria flash, y llevarlo a las casas, que sirvió para evangelizar muchísima gente en el pueblo. Y así cada una de las iglesias implementó sus estrategias. Y un poco que los pastores estábamos uniéndonos porque no estábamos preparados para esta situación. Estábamos acostumbrados a funcionar sin que prácticamente hubiera estorbo en nuestras iglesias y en los servicios. Y a raíz de
de todo esto que hemos experimentado ahora ha habido que reformularnos cómo nosotros tenemos que seguir funcionando como iglesia, mantener una visión como iglesia, aun cuando no nos podamos reunir en un momento determinado. Hemos oído incluso que iglesias en México, incluso en Estados Unidos, todavía han vuelto a cerrar lugares y no han podido congregarse. Y un poco que hemos estado orando a ver con qué estrategias elaborar, porque hay que seguir evangelizando, hay que seguir alcanzando los perdidos donde quiera que estén, y ni pandemia ni nada puede detenernos, porque eso es una misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Sí, a nosotros todavía, y no veo el día, todavía falta mucho para que nos podamos congregar otra vez, aún con todas las cosas que nos pide el gobierno, pero aquí en Yucatán falta mucho tiempo, porque sí estamos en el pico de muchos casos en estos momentos. Pero pues hablando más de ustedes, ¿cómo están las iglesias, los pastores? Me he conectado un poco con ustedes para ver pues la situación que están viviendo y realmente orando por ustedes, pero animado que ya pueden empezar a reunirse y que realmente, gracias a Dios, por lo menos por el COVID y el virus están bien y la iglesia ya en Cuba está bien. Sí, gracias al Señor estamos bien, el COVID no afectó, de hecho, aunque hubo sospecha de algunos hermanos y demás, pero gracias al Señor no tuvimos ningún enfermo. Independientemente de esto, las iglesias están ya prácticamente funcionando, todas nuestras iglesias están funcionando en este momento. Hoy pasó nuestra provincia a la fase 3, que le llaman a la fase 3 de recuperación, o sea, a partir de hoy podemos reunir el 80% de la congregación, no se puede reunir todavía el 100%. 80% es menos, más que cero. En nuestra iglesia hemos tenido que aumentar la cantidad de servicios, incluso los domingos en vez de 1 o 2, y eso está también surtiendo otro efecto en las iglesias y en la cantidad de personas que están recibiendo la palabra. Muy bien. Pues una pregunta que le he estado haciendo a muchos. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de nuestra misión o las misiones o las misiones en los tiempos que estamos viviendo? Hay cosas muy importantes. De hecho, el establecimiento de misiones no es una idea nuestra, ni es una idea de, vamos a decir, no está concebido desde el punto de vista humano. Fue el Señor quien, en su palabra, incluso cuando vamos a Mateo capítulo 28, nos damos cuenta de que Él, bajo la base de toda la potestad que les daba en el cielo y la tierra, entonces Él comisiona y manda a ser discípulos en todas las naciones. Y no solo bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino mandándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Mateo 28. Y entonces dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que darnos cuenta de que es el Señor el que nos comisiona, es el que nos manda a abrir misiones y a trabajar en misiones. Y en la historia de la iglesia ha habido muchas formas en las cuales la iglesia ha operado y ha establecido misiones. Depende de los contextos en los cuales ha vivido, ya sea en persecución. De hecho, también en nuestro país hemos vivido diferentes etapas en las cuales la iglesia ha funcionado. Y tenemos que aprender a hacer el evangelio y usando los recursos que ven. Entonces, es muy importante establecer misiones. Es importante, y nos hemos dado cuenta en estos momentos, por ejemplo, especialmente en este tiempo de COVID, de personas que no conocen a Cristo y que tienen hambre y sed de la palabra. Y continuamente las personas en la calle, este tiempo, cuán débiles podemos ser cada uno de nosotros y a veces cuánto el temor puede paralizar, porque el temor ha paralizado mucho las sociedades contemporáneas. Donde quiera, todos los países los tiene atemorizados. Y yo creo que todo ese temor en el Señor se puede ir. Amén. Y yo creo que Dios trae victoria sobre esto. Y yo creo que a la iglesia le toca en la promoción del evangelio, no importa. El otro aterrizado que puso un cartel en la parte de afuera de su casa. Increíble, incluso lo confrontamos y le decía, ¿cómo vas a poner un cartel? Puso un cartel y dice, cuídame, vete para tu casa. Y un poco le dije, mira, eso es una cosa que la gente de este mundo lo puede poner, pero nosotros no podemos poner eso. Nosotros no podemos tener temor a nada de lo que nos puede pasar. Nosotros estamos aquí para servir, para ministrar a las personas, no importa.
lo que los demás, no importa incluso el peligro que tengamos que correr. Nosotros por la causa del Evangelio tenemos que sufrir lo que sea una enfermedad, sea una COVID, sea lo que sea. Nosotros oramos mucho por tu esposa, por Damaris, y creo que fue una cosa que se involucró no solo nuestra iglesia, sino todas las Calvary en Cuba, todos orando por ti, Robert, y por Damaris, porque sufrieron la COVID. Y un poco que fue un estímulo para todos de que un pastor podía sufrir la COVID y podía enfrentar la COVID y Dios podía darle victoria sobre la COVID. Tuvimos la triste experiencia en Cuba con un pastor amigo nuestro, fue la primera víctima de COVID en Cuba, fue un pastor amigo nuestro, Saúl. Me acuerdo, estuvimos orando por él. Y fue la primera víctima de COVID y eso quizás trajo temor a mucha gente, pero sabe que lo que pasaste tú y Damaris enfrentando la COVID y cómo el Señor los guardó, porque los guardó, no es medicina, no es nada, sabemos que fue Dios quien los guardó a cada uno de ustedes y les dio victoria. Ha sido algo que, como el apóstol Pablo dice, que sus prisiones habían sido de estímulo a otros para que con más denuedo hablaran de la palabra. Sí, porque Dios tiene más poder que COVID, que cualquier otra situación. Y un poco pensando en ese mismo Mateo, cuando él antes de comisionar dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo que nosotros transmitimos no está basado en nuestro conocimiento, es en el poder de Dios. Y Él tiene el poder para capacitarnos, incluso para enfrentar cualquier circunstancia y llevar el Evangelio adelante, que es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. No podemos buscar otro poder, no podemos estar pensando en el desafío del poder, porque es Dios quien. Nosotros nos falta el poder, pero la falta de poder en cada uno de nosotros no obstaculiza el progreso de que el reino de Dios siga hacia adelante. Así que nosotros como cristianos tenemos que aprender a depender de Él y eso incluye también al trabajo misionero. Y es una gran necesidad que hay en nuestro país hoy de misiones. Amén. De hecho, teníamos preparado un grupo misionero que iba para Santiago de Cuba y Guantánamo. Y a raíz de la COVID hubo que pararlo porque se paralizó el transporte en el país. Pero eso no indica que hemos parado el proyecto y vamos a ir allá, si el Señor lo permite, lo antes posible. Y estamos apoyando iglesias en esa zona para compartir el Evangelio y para que ellos promuevan el Evangelio. Estamos por abrir aulas en el seminario también en Oriente, que vamos a abrir aulas en el seminario de Santiago de Cuba ahora, en el cual vamos a estar yendo muchos de los maestros de acá para enseñarles y a trabajar, a enseñarles la palabra. Qué bendición. Es una cosa importante para este momento. Y misión es, y hay que mantenerse enfocado en cuál es la visión, cuál es el propósito que Dios nos ha llamado. Claro. Y las circunstancias no podemos dejar que cambien cuál es la visión y propósito, porque la visión y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Amén. Amén, amén. Bueno, Fernando, ¿cómo podemos orar por ustedes? Bueno, oren por nosotros, oren por Cuba, oren por todo lo que está ocurriendo, oren por la cantidad de pastores que tenemos. En estos momentos tenemos un grupo bastante numeroso de pastores, todos trabajando, ya las iglesias todas abriéndose. Mucha gente que no conocen al Señor están viniendo ahora inquietados por todo lo que está ocurriendo. Y oren porque podamos seguir estableciendo nuevas iglesias. Oren porque podamos seguir ayudando a otros pastores en diferentes lugares. Oren por la situación del país. No nos gusta mucho la parte, hablar mucho de economía y eso, pero oren por la situación económica del país, que está muy difícil y alimenticia. Incluso de aseo personal. Los alimentos están a 5, 6 veces, algunos hasta 10 veces el precio antes de todo este problema de la COVID. No hay situación de aseo ninguno, pero eso nada de eso es un impedimento. Eso es vamos a decir, es algo que nos alienta a seguir trabajando porque cada día hay más necesidad en la gente. Amén. Y la gente tiene que saber que la solución no está en un país ni en un gobierno, la solución está en el Señor. Y creemos que Dios es la solución y yo creo que es momento de proclamar. Y Robert, quería compartir algo contigo, que oren, porque estamos estimulando a todas las iglesias, no solo de Calvary, sino todas las demás, a trabajar mucho el área de discipulado. ¿Por qué te digo esto? Porque en la parte misionera muchas veces pensamos en el evangelismo, muchas veces pensamos en compartir las buenas nuevas de salvación, lo cual es esencial, pero tenemos que entender que parte del llamado de Dios es entrenar a la gente, enseñarle a la gente que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y nos hemos dado cuenta que ahora, no sé cómo está pasando eso en México, pero las iglesias que hemos trabajado más el área de discipulado, no hemos sido tan afectadas por el COVID como otras iglesias. Compartiendo con un pastor amigo de la Asamblea de Dios,
que me decía cómo la iglesia le ha bajado casi un 20%, un 15, un 20%, porque la gente no está viniendo. Y un poco que le dije, reformúlense la forma como ustedes están presentando el evangelio, porque están viviendo un evangelio experiencial. O sea, nada más que solo la experiencia y todo emocionalismo. Le dije, y han descuidado áreas mucho más importantes por las cuales Dios le va a llamar la atención a ustedes, que es el discipulado. Discipulado con los padres, discipulado con los matrimonios, discipulado con nuevos creyentes, discipulado con el liderazgo. O sea, las iglesias que se están basando en el liderazgo, el discipulado, las vemos mucho más sólidas en nuestro país que aquellas que no lo han estado haciendo. O sea, hay que pensar mucho en la parte de misión, pero hay que pensar mucho que la misión hay que vincularla mucho a discipulado bíblico, llevar a la gente que sea más sólido para enfrentar cualquier circunstancia que venga por delante. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Fernando. Pues déjame orar por ti aquí al final y orar por la iglesia en Cuba, por favor. Ora también por el pastor Roberto, que sí. Uno de los, vamos a decir que el pastor de más anciano que tenemos, 61 años sirviendo al Señor, y acaba de tener un infarto cerebral y su salud está bastante delicada. Hoy incluso en sus momentos de lucidez, hoy estuvo aconsejando pastores y fue una cosa preciosa verlo, que ahí cuando está recobrando un poquito de fuerza, aconsejando pastores y dando instrucciones que están comenzando hace poco, y es un tiempo muy estimulante, así que quiero que oren también por él. Perfecto. Pues déjame orar en este momento. Señor, te damos gracias por Cuba, por el ministerio allá. Pedimos que tú sigas trabajando en las iglesias, en los pastores. Pedimos específicamente por el pastor Roberto, Señor, que tú lo tengas en tus manos, que lo sanes, que cuides ese momento de recuperación, Señor. Y Señor, gracias por su ministerio, los años que le has dado, Señor, para tocar la vida de muchísimas personas. Y ahora, aún en su enfermedad, Señor, está tocando vidas. Señor, pido que tú sigas trabajando en él para salud, Señor, y a través de él, Señor, como siempre. Y gracias, Señor, por nuestra amistad y esta iglesia en Cuba. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un mensaje para todas las iglesias de Mérida. Ustedes están no solo en las oraciones de todas nuestras iglesias. Todos en Cuba estamos orando por el contenido, y porque el Señor los guarde en este momento y que este tiempo de prueba les sea fructífero a la iglesia para cumplir el llamamiento de la gran comisión que Dios nos ha dado. Amén, amén. Gracias, Fernando, muchísimas gracias por ese mensaje y ese tiempo. Y pues estamos conectados como siempre con ustedes, con la iglesia en Cuba. Están muy cerca de nuestros corazones.